Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí esta noche llevándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El tema de esta noche se titula Lo que hoy no entiendes, mañana lo entenderás. Lo que hoy no entiendes, mañana lo entenderás. Vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir esta reflexión a los diferentes grupos en la medida pues que van conectándose, y de esa manera pues vamos aumentando entonces las personas que ven esta reflexión. Quiero agradecer a las diferentes personas pues que semana tras semana comparten esta reflexión en su grupo a diferentes personas, y pues me han dejado saber que por de esas cosas de Dios es el que sabe. No siempre logran ver esta transmisión en vivo, pero cuando la ven es precisamente el mensaje que esa persona necesita escuchar, pues porque la palabra del Señor no se pierde, y pues y Dios sabe cuándo nosotros necesitamos escuchar el mensaje. Se está conectando Marta Ramírez. Dios te bendiga, Marta. Hay otras personas también que se han ido conectando, pero no he podido ver quién. Pero mientras tanto, pues voy compartiendo con los diferentes grupos esta reflexión. Pues entonces, pues me ha llegado eso. Muchas personas me lo han dejado saber, que cuando reciben no logran ver la reflexión en vivo, pero como tienen ese enlace, cuando lo ven, pues resulta que me dice, ay, es cuando yo necesitaba escuchar esa palabra. Y eso es lo importante, que Dios nos tiene un mensaje, Dios nos tiene una palabra, y es específicamente para el momento en que nosotros lo necesitemos. Se está conectando la doctora Nazario. Saludos, Clarisa. Dios te bendiga. Y ya terminamos de compartir con los grupos. Nuevamente repito, el tema de esta noche, que se titula Lo que no entiendes hoy, mañana lo entenderás. Título medio complicado, pero vamos a entenderlo, lo vamos a entender eso hoy. Así que no hay problema. Así que oficialmente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta noche en Reflexionando con el Médico Predicador. Y vamos a discutir este tema: lo que no entiendes hoy, mañana lo entenderás. Hay muchos sucesos que nos acontecen a nosotros en nuestra vida que no entendemos. Nos preguntamos ¿por qué? Ese por qué, lamentablemente, muchas veces nosotros no lo entendemos en ese momento. Nos preguntamos ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? Y nos quedamos muchas veces con esa incógnita, tratando de nosotros encontrar las respuestas a esas preguntas. ¿Quién no ha pasado por esos momentos de incertidumbre, por momentos de desaliento, que parecen que la vista se ha nublado, momentos en donde no podemos ver el horizonte, no podemos ver hacia adelante porque vemos que todo está nublado, está todo brumoso? Entiendo que todos
hemos tenido esa experiencia en que vemos como que el sol se ha disipado, el sol ha dejado de brillar, que todo se ha oscurecido, de que la tormenta está aumentando o tenemos muchas tormentas en nuestra vida. Vemos que como que en esos momentos de adversidad, en esos momentos de incertidumbre, parece que nada hiciera efecto. Podemos tener nosotros esa percepción de que todo se ve oscuro, de que todo se ve negro. Pero te digo que no es así en el camino del Señor. Allí, en esos momentos de prueba, en esos momentos de aflicción, en esos momentos en donde la incertidumbre está venciendo o estamos nosotros luchando con la incertidumbre y con la fe, en esos momentos es cuando nosotros podemos ver la mano del Señor, podemos ver la mano de Dios actuando en nuestra vida. Ahí es en donde nosotros adquirimos las mejores enseñanzas. En esos momentos. Ahí en donde nosotros sacamos la mayor experiencia, que va a hacer todo para la gloria de Dios, porque para Él es toda la gloria. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender, que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, y nos dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es palabra de Dios. Los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien o ayudan para bien, conforme al propósito a los cuales han sido llamados. Nos dice la palabra que todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito. Pregunto, vamos a ir primero de atrás hacia adelante. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, sus hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Precisamente, el propósito de Dios es la salvación de la humanidad, la salvación de nosotros. Entonces, ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, que nos dice estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es palabra de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que ya Dios nos había escogido a nosotros antes de la creación de la humanidad, antes, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y estemos sin manchas delante de Él. Pues entonces, ahí le estoy fundamentando un poco cuál es el propósito de Dios en la vida de nosotros, y es que nosotros estemos santos delante de su
presencia, que nos adoptó en amor por medio de Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, cuando la palabra aquí, la que yo le había dicho en un principio de que todas las cosas obran para bien, hay algo que tener claro, y es que dicen todas, todas. No solamente las cosas buenas, no solamente las cosas que nos agradan, sino todas las cosas obran para bien. Las adversidades, los problemas, las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos ponen tristes, las cosas que se nos hacen difícil vivir, las cosas que se nos hacen fácil vivir. Entonces, eso es necesario que nosotros vivamos todas estas experiencias teniendo en cuenta de que obran para bien, para que se cumpla el propósito, que es estar nosotros delante de la presencia de Dios y mantener los ojos puestos en Cristo, no desmayar. Entonces, ¿quién no ha pasado una noche oscura en su vida? Tiempo, momentos dolorosos, momentos de prueba. A veces hemos tenido situaciones en donde nuestra fe tambalea. Posiblemente hemos perdido la fe, hemos dejado de creer, o tenemos dudas por las diferentes situaciones que nosotros pasamos, problemas de enfermedad, problemas con los hijos, problemas en la familia, problemas en todas las cosas. Y entonces, en esos momentos de dolor profundo, en esos momentos que tal vez tú estás teniendo, en este momento que a lo mejor está pasando la prueba, la situación más difícil que tú has pasado en tu vida, ahí es cuando tu clamor tiene que ser más intenso. Aunque lloremos, aunque las lágrimas, nosotros hagamos ríos de lágrimas, no importa. Y es ahí, en esos momentos, es en donde nosotros tenemos entonces esa lucha. Porque estamos teniendo esa situación que nos está estremeciendo, esa situación que nos está afectando grandemente, que podemos pensar y podemos sentir que lo vamos a perder todo. Entonces, estamos haciendo esos momentos de oración porque tenemos esa lucha también. Tenemos que hacer esos momentos de oración, pero parece como que nada ocurre, como que nada cambia, como que nada acontece, porque nosotros no vemos que hay respuesta del cielo, como si se hubieran cerrado las puertas y ya no escucharan como si ya Dios no escuchara nuestra oración, como si ya la oración no llegara ante el trono de Dios. Entonces, todo eso ocurre simplemente a causa de que nosotros no entendemos a Dios. Yo siempre he dicho una y mil veces, y lo seguiré diciendo, y muchas veces también lo tengo que aplicar a mi vida, que a Dios nosotros no tenemos que entenderlo. Nosotros nos corresponde obedecerlo. No entender la situación que nosotros estamos pasando, no entender el porqué de las cosas, solamente darnos cuenta que, como decía la palabra, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Entonces, saber que Dios no está quieto, Dios no descansa, Dios está
en completo control de la vida de cada uno de nosotros. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que entender. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos esos momentos, estamos pasando por unas dificultades, podemos pensar como que Dios, ya aquí se me salió el micrófono, como que Dios nos ha abandonado, como si Dios nos hubiera dejado aquí en este mundo, en este valle de lágrimas, y se ha despegado de la humanidad y ya no sabe de nosotros. Pero no, eso no es así. Dios está en control de la vida de nosotros, está en control de los acontecimientos que nos suceden, y Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. Recuerden que el propósito que tiene Dios para la vida nuestra es nuestra salvación. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. El por qué, la situación que tú estás teniendo, para tu salvación. Entonces, algo importante que nosotros decimos, y a veces la gente lo dice, lo tiene ya como un dicho: Dios no da más carga más allá que la que nosotros podamos soportar. Hay personas que tienen unas situaciones bien fuertes, y a veces cuando me las cuentan, yo digo en mi diantre, pero yo no pudiera con esa situación. Por eso no la tengo. Porque Dios sabe que yo no puedo con esa situación, y la otra persona tiene las espaldas para esa situación. Entonces a veces, muchas veces yo estoy teniendo una situación, yo la comparto con otra persona y me dice: yo no sé cómo tú puedes con eso. Pero yo puedo con eso porque por eso Dios me dio a mí esa carga. Entonces, la carga que Dios nos ha permitido a nosotros pasar, es porque Dios sabe que nosotros podemos con ella. No va a ponernos a nosotros con una situación más grande que nuestra fuerza, porque Dios lo que quiere de nosotros es la salvación. Entonces, pero en eso que yo les acabo de hablar, que yo les acabo de comentar, es difícil de entender, es difícil que nosotros podamos captar eso en esos momentos de prueba. Claro que sí, es difícil. A lo mejor uno lo dice ahora fácil, y a lo mejor tú lo dices fácil, y a lo mejor tú lo entiendes. Pero cuando nos toca a nosotros pasar esa prueba, o a lo mejor tú estás teniendo esa prueba en donde está tambaleándose tu fe, en donde tú tienes esa guerra entre la oración y la inacción de Dios, por decir así, porque Dios está actuando. Lo que pasa es que Dios no actúa, muchas veces no actúa visiblemente. Entonces, cuando estamos en esos momentos, es difícil nosotros poder entender eso. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, cuando nos venga a nosotros la duda del porqué de las situaciones, recordar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, que es nuestra salvación, que es que nosotros estemos santos, seamos santos y estemos delante de su presencia. Eso lo habíamos comentado ahorita en la palabra. Entonces, Jesús tuvo momentos de prueba aquí en la tierra, y uno de los momentos más fuertes de su misión, unos momentos de angustia, unos momentos de agonía, que yo entiendo que fue una depresión, un momento bien fuerte, porque Jesús sentía que estaba ya muriendo. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 39, que fue en el huerto de los olivos. Y entonces esta palabra, este versículo nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Palabra de Dios. Nosotros sabemos que
que en el huerto, que cuando Jesús está haciendo esa oración, Jesús había y estaba teniendo una angustia increíble, de tal manera que sus venas, sus arterias, su sangre corrió sobre su cuerpo porque se explotaron del miedo, de la agonía, de la intensidad de la situación que le estaba viviendo en ese momento. Por eso le dice al Padre, mira, aparta de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque sabía que se tenía que cumplir. Entonces, y como yo había comentado, Jesús pasó eso por amor a nosotros, porque Dios quiere la salvación de sus hijos, la salvación de la humanidad. Y ese trago que Jesús tenía que beber era un trago amargo, era un trago doloroso, pero para eso Él había venido, para, a través de ese sacrificio de amor, nosotros, el hombre, la humanidad, alcanzar el perdón de Dios, para nosotros poder estar delante del Padre, obteniendo de Dios el perdón de la humanidad desde el primer pecado hasta los pecados de toda la humanidad, de todos los años, de todos los siglos, de todas las personas habidas, existidas, que dejaron de existir, las que existimos y la que existirán, obteniendo de Dios el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Nuevamente lo digo, porque Dios quiere la salvación para todos sus hijos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Quiere la salvación para todos, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces, nosotros nunca podemos comparar los sufrimientos que vivió Jesús en su pasión, en su sacrificio, con los sufrimientos y pruebas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. No se puede comparar. Pero nosotros tenemos que saber que vamos a ser probados en la fe. Muchas veces nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. Y nosotros vamos a sufrir en diferentes pruebas y vamos a luchar en diferentes pruebas, sabiendo que el propósito de todo eso es para bien de nosotros, que es nuestra salvación. Eso es algo que tenemos que tener claro en nosotros. Porque entonces en Cristo, por ese sacrificio de la cruz, obtuvo para nosotros la victoria. Entonces, por eso, acordarnos de Jesús, acordarnos de ese sacrificio en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra angustia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Todo eso que nosotros sabemos de Jesús, lo que Él ha hablado, lo que nosotros conocemos, lo que hemos leído de la palabra, como dice aquí, es para que nosotros tengamos paz. La paz que solamente es dada por tener a Jesús, por tener a Cristo en nuestro corazón y permitir que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Esa es la verdadera paz. La paz que no es ausencia de guerra. La paz es la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Entonces las pruebas tenemos que tener nosotros en cuenta que nos permiten a nosotros fortalecernos con el poder del Espíritu Santo
para acrecentar en nosotros la fe en Dios a través de las situaciones, a través de las atribulaciones. Permite a nosotros entonces fortalecernos, permite en nosotros entonces aumentar nuestra confianza en Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades, sino confiar plenamente, confiar absolutamente en Dios. Porque de esa manera nosotros vamos a seguir adelante y podemos enfrentarnos en victoria a las diferentes tribulaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Entonces, tener plena confianza en Dios, porque la confianza en Dios es lo que nos va a nosotros brindarnos la paz en medio de las pruebas, la paz en medio de las tribulaciones, esa seguridad, esa certeza de victoria en nuestros corazones, acordándonos que todo obra para bien, y ese bien de nosotros es nuestra salvación. Entonces, saber que también nosotros vamos a beber la copa de la aflicción. Una copa, igual, aparte de mí ese cáliz, es un poquito, tú sabes. No es un mar de aflicción, no es una eternidad, no es una prueba infinita, no es una prueba eterna. No, son pequeñas situaciones, pequeñas pruebas, pequeñas aflicciones que van a llegar a nuestra vida para la edificación y beneficio de nuestra vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y nosotros entonces, por eso es el título de la reflexión de hoy. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Porque muchas veces nosotros no entendemos el porqué de la situación que estamos viviendo, el porqué de la enfermedad, el porqué de este problema, el porqué estoy viviendo tal evento. Y yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces nosotros miramos hacia atrás y nos acordamos de algún evento, de alguna situación que nos marcó, y decimos, con razón, ahora entiendo el por qué a mí me sucedió tal cosa, es porque me fortaleció para poder vencer o para poder enfrentarme a esta situación que tengo en este momento. Porque como que son diferentes piezas que se nos van uniendo como un rompecabezas, por decir así, y nos va aumentando la fortaleza, y nos va aumentando la fe, y nos aumenta la confianza, y nos va aumentando poco a poco en donde nosotros tenemos deficiencia, para cuando llegue ese momento de esa situación, ya nosotros entendamos entonces el por qué. Por eso fue que a mí me sucedió tal cosa el año pasado, o tal situación, o tal cosa. Recordando siempre que es para nuestra edificación, aunque no lo entendamos ahora. Como yo comenté ahorita, no se trata de nosotros de entender a Dios, se trata de confiar en Él, sabiendo que Él es un Dios que nos ama, es un Dios que es nuestro Padre y que quiere la salvación, para cada uno de sus hijos, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Nos quiere santos delante de su presencia, y eso es un amén. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender también que todas estas cosas tienen como un propósito. Porque en la tribulación nosotros, aparte de que vamos a ser probados, aparte de las cosas que nosotros
vamos a enfrentar en la tribulación. Nosotros nos produce paciencia, aumenta a nosotros la esperanza, y vamos entonces a comenzar a descubrir el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta es esta. Y es que en esos momentos de lucha, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos en donde nosotros no estamos entendiendo el por qué o para qué la situación que estamos viviendo, solamente debemos pedirle al Señor que nos dé fortaleza para mantenernos firmes y en pie. Y no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Pedirle al Señor que nos dé fortaleza para mantenernos en pie, para mantenernos nosotros firmes en la fe, que nos aumente y que nos acreciente nuestra fe. Nunca nosotros debemos de dejar de creer en las promesas de Dios. Nunca debemos de dejar de creer en la palabra que Dios nos ha dado. Porque la fortaleza de nosotros los cristianos es nuestra fe en Dios. ¿Tú te has preguntado qué sería de tu vida si tú no tuvieses fe en Dios? Qué horrible debería ser esa vida así, ¿verdad? Primeramente uno se sentiría solo, uno se sentiría abandonado, porque si no tenemos fe en Dios, entonces no sabría yo explicarte lo que se siente. Porque ahora, si nosotros creemos en Dios y en Dios es nuestra fortaleza, pues entonces de Él es de donde nosotros nos podemos sujetar, nos podemos aguantar para poder soportar las situaciones que nosotros tenemos. Y a veces yo me pongo a pensar las diferentes situaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida. ¿Qué hubiese sucedido si yo no hubiese tenido fe en Dios? La vida fuera completamente diferente. Fuera una vida vacía, una vida oscura, una vida llena de tiniebla. Entonces, darnos cuenta que para lo que creemos en Dios no hay fracasos. Se puede decir, malas experiencias. El mundo ve fracaso, nosotros tenemos malas experiencias. Y diría que no son ni malas experiencias, son experiencias porque de los errores o por decir así, de las malas experiencias, nosotros aprendemos también. Y entonces, darnos cuenta que en esos peores momentos de prueba, más dolorosa, allí está Dios, con su amor y con su poder. Y Él quiere manifestar su gloria en ti, cambiando las situaciones y las circunstancias adversas para el bien de tu vida. Te lo voy a repetir nuevamente y yo entiendo que es lo más importante de la noche, lo más importante, que es lo que nosotros debemos acordarnos, debemos internalizar, es esto. En los peores momentos y pruebas más dolorosas, allí aparece Dios con gran amor y con poder, manifestando su gloria, cambiando las situaciones y circunstancias adversas para el bien de tu vida.
Como yo te dije ahorita, Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, con la vida mía, con la vida tuya, con cada uno de los que están viendo esta reflexión, con cada uno de sus familiares, con cada uno de sus compañeros de trabajo, con cada uno de los compañeros de la escuela. Y el propósito es la salvación. Y entonces Dios se va a encargar de ayudarnos para que todo lo que nos ocurre sea para nuestro bien. Que fue lo que habíamos hablado en un principio, que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor, aquellos que creen en el Señor. Pero nosotros debemos entonces ponerle en sus manos nuestra vida, entregarle a Él nuestra vida. Él es nuestro creador, nuestro Padre que nos adoptó y quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestra salvación, quiere nuestra santidad. Así que ese es el mensaje de esta noche. Y vamos a orar por este mensaje para que lo podamos entender y podamos nosotros recibir la fortaleza que nosotros necesitamos para poder vencer esas situaciones, para que podamos nosotros entender cuál es el propósito de Dios para nosotros, que es nuestra salvación, sabiendo, reconociendo que todo obra para bien en aquellos que aman al Señor. Y nos corresponde a nosotros entregarle a Él nuestra vida, nuestras situaciones. Así que vamos a orar. Estamos ante la presencia del Señor. Jesús nos ha dicho, donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Amantísimo Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado nuevamente para escuchar la palabra, para escuchar ese mensaje. Reconocemos, Señor, que muchas veces nuestra vida está tan cargada de problemas, tan cargada de situaciones, enfermedades, nos sentimos angustiados, nos sentimos agobiados y vemos muchas veces que en nuestra vida no hay salida. Nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, llenos de miedo. Pero nos damos cuenta, Señor, de que tú nos acompañas a nosotros en estos momentos, en cada momento. Pero muchas veces nosotros nos habíamos dejado envolver por el dolor, por la angustia, por la oscuridad que hay en nuestro alrededor, y no éramos capaces de verte, no éramos capaces de descubrirte en el dolor, no éramos capaces de descubrirte en el sufrimiento. Por solamente tú, Padre amado, tienes palabra de vida eterna y reconocemos que tú solamente quieres para nosotros es nuestra salvación. Y todo obra para bien en aquellos que te amamos, Señor. Por eso, Padre amado, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra vida con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras dudas, nuestra vida con nuestra falta de fe, con nuestras enfermedades, con lo que somos, Señor, con las cosas buenas, con nuestro pecado, con nuestras dudas. Te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú actúes en ella, para que tú nos ayudes a nosotros a poder levantarnos de donde estamos, para que podamos nosotros descubrir en nuestro corazón que aunque ahora no entendemos el porqué de nuestra enfermedad, nos demos cuenta de que tú te vas
te vas a manifestar a través de ella, de nuestra enfermedad, de nuestro dolor, de que las demás personas van a ver la gloria tuya manifestada en nosotros, en nuestra vida, porque para ti es toda la gloria, Señor. Y aunque ahora no entendemos la situación que tenemos, no entendemos el dolor, no entendemos el porqué de las cosas, solamente, Padre amado, confiamos en ti. Y lo único que tenemos que entender es que tú nos amas. Eso es lo único que importa. Y que tú no nos dejas solos. Por eso confiamos en ti, Señor, aunque no entendamos. Ya mañana entenderemos el porqué. Así que, Padre amado, te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros familiares, sobre las personas que están a nuestro lado. Y nosotros recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que Dios nos ha regalado. Saber que todo obra para bien en aquellos que aman al Señor. Los invito a que compartan esta reflexión. Entiendo que es una reflexión muy importante porque nosotros no sabemos la situación de las demás personas y entiendo que aquella persona que está necesitada, que no entiende lo que está sucediendo, se va a beneficiar y va a ser de bendición. Como está compartiendo aquí mi hermanita Sally. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No importa el tamaño de nuestros problemas, el amor de Dios es más grande. Inclusive el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es más grande que todos los problemas de la humanidad de todos los tiempos. El amor de Dios sobrepasa todo eso. Así, les invito nuevamente que compartan esta reflexión, porque estoy seguro que va a ser de bendición para las demás personas. Así que, para terminar, vamos a saludar. Deja ver si esto aquí me permite. Espérate. A ver si esto aquí me permite a ver las personas que se han conectado. Tenemos aquí a Aide Maldonado, para saludar a Aide Maldonado, Sally Santos, a Clarisa Nazario, Marta Ramírez, Betty Alanis, Limari Rodríguez, Dios te bendiga. Y más personas que el sistema aquí pues no me deja ver, pero lo importante es que Dios sabe que tú estás ahí y que esa palabra que tú recibiste hoy es una semilla que va a crecer y va a ser de gran bendición, siempre teniendo en cuenta de que Dios nos ama y que todo lo que nos ocurre obra para bien, para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, que es nuestra salvación. Así que los dejo con esto. Les recuerdo que en esta página también ahorita voy a compartir, está el enlace que yo tengo en mi canal de YouTube, en donde he subido gran parte de estas reflexiones desde octubre, que ya pronto estamos celebrando un año llevando esta palabra, y pueden compartirla a través del celular en las diferentes reflexiones, porque pues sabemos que no todo el mundo tiene Facebook, pero pueden compartir estas reflexiones, así que para que se beneficien más personas, que es lo que nosotros queremos llevar.
Así que espero que esta reflexión de hoy haya sido de gran bendición. Sé que lo ha sido porque es la palabra de Dios es bendición. Lo ha sido para mí. Así que compártanla, permitan que este mensaje entre en sus vidas. Y aunque no entiendan hoy, como decía el título, aunque no lo entiendan hoy, lo van a entender mañana. Y es nuestra salvación. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos entonces la próxima semana.